Este día tenemos un tema que de alguna manera, Pastor Dani Perla, es un poco un contraste en la oración, dejándolo todo para huir de Jesús. Bueno, ya vamos a descubrir de qué vamos a hablar hoy, así que vamos a pedirle a Dios su dirección a través de una oración. Padre querido, hoy queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos ayude a comprender la lección que tenemos que extraer de este relato del Evangelio y de la porción de tu palabra que vamos a estudiar. Te imploramos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el tema de hoy vamos a leer una porción de alrededor de 10 versículos, 9 versículos, que se encuentran en Marcos capítulo 14. Está hablando ya del arresto de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leerlo para que veamos cómo esto estaba dentro del plan de salvación, pero también cómo esto nos alecciona a nosotros respecto a qué hay en nuestro corazón. Dice el texto: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En esta porción que hemos leído, Pastor Dani Perla, hay mucho contenido definitivamente, aunque es una escena terrible, una escena de traición, una escena de deslealtad, una escena triste porque los discípulos huyen. Al final el texto dice: para que se cumpla la Escritura. Quizá mi primera pregunta es: ¿cómo esto nos puede dar un poco de confianza, a pesar de la dificultad que se está leyendo acá, sobre el hecho de que Dios tiene un plan y su plan se va a cumplir? Bueno, creo que nos estamos adentrando aún más en este momento en el cual Jesús ya ha sido localizado por el traidor, que es curiosamente uno de sus discípulos del círculo íntimo más cercano de Jesús, y por eso ha sido proverbial negativamente la acción de Judas, porque nosotros notamos que él es el que lleva la delantera en dirigir a ese grupo que va a tratar de apresar a Jesús. ¿Cuántas personas eran? Bueno, no lo sabemos, pero ahí da a entender que era una compañía. En aquel tiempo más o menos estaba refiriéndose tal vez a unos 600 hombres. Puede ser que eran menos, pero sabemos que eso nos da una idea que el uso que hace Marcos de esa palabra indica que era una cantidad bastante grande de personas. Sé que Marcos ahora es bastante breve en estos relatos y no da muchos detalles como los tenemos en los otros evangelios, especialmente el evangelio de Juan. Da unos detalles que no tenemos en este relato, por ejemplo, en este relato de Marcos. Ahora, que alguien traicionara o que alguien estuviera en contra de Jesús, ahí vemos que los líderes religiosos, vemos el grupo exacto que enviaron, dice, a buscar a Jesús, ese grupo que se encargó de planificar toda la estrategia que iban a atrapar a Jesús, y el hecho de que fueran bastantes personas indica que de alguna manera ellos sabían del potencial que tenía Jesús. Sí. Ellos no mandaron 10 personas para agarrar a uno, creo que es bastante bien, 20 personas, no, enviaron cientos de personas. Digamos que hubiera sido la mitad de ese grupo, hubieran sido 300 personas, o hubiera sido una tercera parte, bueno, hubieran sido 200 personas, siempre era una cantidad bastante grande, porque
Ellos sabían que Jesús había hecho milagros. Muchas veces habían querido hacerle daño a Jesús y Jesús había escapado de ellos. Había ejercido su autoridad divina para deslizarse en medio de la multitud. Una vez lo querían despeñar ahí en un lugar y dice la Biblia, Él pasó en medio de ellos, no pudieron hacerle nada. Pero ahora Jesús va a dejarse, porque sabemos que es porque Él se dejó. Él dijo, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. ¿Sabe que una legión eran miles? Creo que eran unos 6,000 soldados en aquel tiempo, más 700 de a caballo. Y Jesús dice 12. Bueno, era algo extraordinario. Jesús dijo, yo tuviera gente que pudieran liberarme. Bueno, gente no, yo puedo llamar a Dios y vienen los ángeles del cielo, ni siquiera son seres humanos y pueden liberarme de esta situación, pero Jesús se dejó. Vamos tal vez viendo algunas lecciones. En primer lugar, la acción de Judas. La acción de Judas fue una acción de traición. Estaba profetizado ya en los Salmos, por ejemplo, dice, el que comía conmigo, el que estaba a la par, dice, alzó contra mí su calcañar. Bueno, eso es lo que Judas está, o su mano, eso es lo que Judas está haciendo. Y la palabra que Juan usa ahí no solo es la palabra fileo, que podía referirse a un beso, también es la palabra que tiene que ver con el amor fraternal, pero más bien dice catafileos, y se está refiriendo a un beso afectuoso. Wow. O sea que esto nos da a entender que el beso de Judas no fue así un beso como los saludos ahora, ¿verdad? Que alguien viene y se saluda, los hombres con las mujeres, y se saluda así, algo bien casual, bien superficial. No, usa una frase que está diciendo que fue un beso que pudo haber durado, no sé si minutos, pero por lo menos varios segundos, porque era un beso afectuoso. ¿Por qué? ¿Por qué Judas hace esto? ¿Porque amaba a Jesús? No, si de hecho lo estaba traicionando. Claro. Lo hace porque esto era una señal, era oscuro. En aquellos tiempos no habían esas lámparas que tenemos ahora sofisticadas, ¿verdad? LED y luz fuerte. Era oscuro, entonces era un grupo, bueno, habían quedado 11 discípulos más Jesús 12. Así que era un grupo bastante grande y para no equivocarse, tomaron una turba, gente a saber de dónde, ¿verdad? Que probablemente algunos ni conocían a qué iban o no conocían a Jesús. Y entonces Judas con eso da la señal y dice, miren, al que yo bese, no sabemos si saludó a todos los demás también. Y entonces podía haber confusión a quién era la persona que tenían que prender. Entonces Judas viene y le da un beso extenso a Jesús, que es un beso que se da afectuoso, y esto es lo que hace la acción de Judas todavía más despreciable, porque está cubriendo de afecto su traición, y lo peor, que Jesús lo sabía muy bien. Sí. Jesús pudo haberlo apartado a Judas, pudo haberlo rechazado de lo que Judas estaba haciendo. Sin embargo, Jesús se dejó. Qué extraordinario. O sea, aquí tenemos que meternos ya en esta historia de Getsemaní para ver lo que Jesús está pasando, porque definitivamente era un acto terrible lo que estaba sucediendo en ese momento. Lastimosamente, las personas que traicionan una vez lo volverán a hacer en probablemente una mayoría de casos, y como dice un dicho por ahí, uno no necesita tomarse todo el mar para comprobar que es salado. Qué tremendo. Y de hecho, profundizando en este punto, pastor, me gustaría que destacáramos cómo llegó Judas a este punto de disfrazar su traición con amistad, y qué nos puede pasar a nosotros, y que de aquí tenemos que sacar una lección. Y hago la pregunta porque hay una cita aquí que es fascinante, pastor. En el deseo de todas las gentes se nos dice: Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. ¿Qué nos dice esto a nosotros sobre esas cosas
que no estamos dispuestos todavía a rendirle a Jesús. Bueno, cuando Judas, hay un capítulo muy bonito ahí en el libro El deseado de toda la gente que vale la pena leerlo, y habla sobre Judas. Dice que Judas, cuando vio a Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio lo que él hacía, él quiso ser cambiado por Jesús. Él por eso solicitó ser parte de los discípulos de Jesús, que aquí tenemos un fenómeno. Jesús llamó a sus discípulos, pero parece, por todas las evidencias que tenemos en la Biblia, que Judas no fue llamado por Jesús. Él entró, y sin embargo Jesús lo recibió sabiendo de antemano, porque el Padre se lo revelaba lo que iba a suceder en el futuro, pero le dio oportunidad, Entonces, al estar con Jesús, en Judas comenzó una lucha, que es la lucha del cristiano, que esta lucha no la tiene el que no ha entregado su vida a Jesús. Está la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces comenzaron a luchar los dos. La carne, por un lado, la ambición de Judas, sus expectativas que tenía. Por otro lado, el espíritu, recordándole que Jesús era manso, humilde, su enseñanza. Mire, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, mi reino no es de este mundo, y todo eso. Pero por otro lado, el hecho de querer tener poder y esa ambición. Entonces estuvieron peleando, y lastimosamente Judas no llegó al punto de rendirse, que es esa palabra que significa entrega. No llegó al punto de darse por vencido de su pecado y dejar que Jesús lo transformara. Entonces, ¿qué pasó? Dadas las circunstancias correctas, porque ya ese momento, pues cada vez desde que Jesús ha entrado abiertamente en Jerusalén y ha hecho todo lo que ha hecho, limpiar el templo, confrontar a los líderes religiosos, ya estaba en el aire que algo iba a pasar con Jesús, porque los líderes religiosos estaban dando a entender que querían deshacerse de él. Entonces Judas más bien aprovecha y dice: este es mi tiempo, esta es mi oportunidad para poder actuar, y tristemente allí Judas cerró el corazón a Jesús. Nosotros sabemos, por lo que dice el libro de San Juan, que después de participar en la comunión, que Jesús le lavó los pies, lastimosamente Judas abandonó la presencia de Jesús. Yo creo que aún que Judas ya había hecho el arreglo con los líderes religiosos, y aún que ya había recibido un miserable pago, pero si Judas se hubiera allí, cuando Jesús le lavó los pies, hubiera confesado y le hubiera dicho: maestro, mira, no merezco que me lave los pies, yo te he vendido ya a un precio de un esclavo, soy miserable, perdóname. Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado. Amén. Pero tristemente, al abandonar a Jesús, la presencia de Jesús, la Biblia dice claramente, y Satanás entró en él. Sí. No estaba antes, sí, pero no definitivamente. Creo que este es un pensamiento que nos debe hacer reflexionar mucho. Definitivamente, sí. Y luego en la escena, pastor, tenemos dos elementos, pero quiero ir hacia el último, que es cuando huyen los discípulos. El otro elemento es que en la oscuridad, el que anda en tinieblas siempre a buscar la oscuridad, tanto física como metafórica, para hacer las cosas. Aquí la gente lo está tratando de entrampar y lo aprenden en oscuras, pero todos huyen, pastor. Al final esto es parte del cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús le está diciendo, pero todos huyen me parece curioso por el título de nuestra lección de este día, que es esta figura de este muchacho que deja su manto para seguir huyendo y huye desnudo. Y me llama la atención porque casi que es una parábola. A veces cuando huimos de Jesús, al final vamos a quedar sin nada, pero tristemente el ser humano parece que sigue huyendo de Jesús. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, es una historia, un relato que solo Marcos cuenta, y ahí es donde surge la curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué solo Marcos es el que cuenta este episodio que los demás pasaron por alto, que no vieron importante? Y llama la atención que Marcos lo cuenta porque, antes de responder adecuadamente la pregunta, porque ya lo he dicho hoy que hay muchos detalles que no hay en esta historia. Por ejemplo, cuando ahí dice que
uno de los que estaban allí sacó la espada, ni siquiera menciona el nombre, Juan nos dice quién fue, Sí. fue Pedro, y dice que hirió al siervo del sumo sacerdote. Juan nos dice en su evangelio que fue Malco, le conoce el nombre. ¿Por qué Juan conocía el nombre de uno de los, por lo menos sabemos, de esa turba de 200, 300, 600, no sé, que llegaron a buscar a Jesús? ¿Por qué sabemos el nombre de uno de ellos, el que fue cortado la oreja? Bueno, Malco. Por lo que le pasó, algunos creen que fue que Malco más adelante llegó a ser cristiano. Y entonces era conocido en la comunidad cristiana, y por eso Juan conocía su nombre. Claro. Y veía que él podía dar el testimonio ahí, ¿verdad?, los miércoles, sí. Y decir, bueno, yo soy aquel que me engañaron para ir a aprender a Jesús, y Pedro me cortó la oreja, y Jesús me la restauró. Y aquí hay una lección. ¿Por qué Jesús le restauró la oreja? Porque Jesús era consistente con su enseñanza. Él había dicho, amad a vuestros enemigos, hagan bien a los que os persiguen. Si usted dice, pastor, ¿por qué yo tengo que perdonar y aguantar a quien me está haciendo esto? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Sí. Tenemos el ejemplo de Jesús. Entonces, he mencionado esto porque son detalles que no nos da Marcos, pero sí habla acerca de este joven que huyó. Creo que la lección se inclina por no creer que es Marcos. Sí. Sin embargo, otros estudios, otros que, bueno, uno puede estudiar la Biblia porque es el mismo texto, pero parecería que sí es posible que sea Marcos porque maneja bien este detalle y lo inserta, sino que otro propósito. De todos modos, eso no cambia la historia. Sí. No es un factor que si no están estos dos versículos cambió el rumbo de... No es un factor determinante. ¿Y por qué podemos suponer que puede ser Marcos? Bueno, podemos suponer que puede ser Marcos porque cuando vamos al libro de Hechos, recordemos que se dice que en la casa de ellos, cuando Pedro estaba en la cárcel y que llegó, bueno, fue sacado por el ángel, era la casa de la mamá de Juan Marcos, y entonces quiere decir que era un lugar donde los discípulos ya acostumbraban a habitar, a quedarse. Probablemente Marcos había visto esa noche algo inusual, y había visto tal vez que los discípulos habían salido, y él así con lo que andaba, salió para curiosear qué era lo que estaba pasando. Entonces por eso es que nos da una idea que es muy probable que sea este mismo Juan Marcos, pero dice que iba cubierto con una sábana, o sea, él rápidamente salió, ¿verdad?, para ver la agitación, y finalmente él tuvo que dejar su sábana y huyó desnudo. Ahora, cuando dice huyó desnudo, no significa totalmente sin ropa, claro, sino que significa en paños menores. Pero imagínense, eso antes se consideraba desnudez, ¿verdad?, así frontal. Ahora pues los valores han cambiado mucho en la sociedad. Pero quiero mencionar algo más acá. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Por qué huyeron los discípulos de Jesús? ¿Por qué huyeron si estaban dispuestos a dar su vida por él? Porque cuando Pedro dijo, yo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, y los demás asintieron, o sea, estaban de acuerdo. ¿Por qué huyeron? ¿Sabe que ellos huyeron? Porque ellos, al igual que Judas, ellos huyeron decepcionados, no huyeron por temor de su vida en primer lugar. La razón por la que ellos huyeron fue de decepción. Fue porque ellos estaban esperando que al ser atrapado Jesús, él pudiera desatar su poder milagroso que tenía, convertirse en ese momento en un libertador, en un conquistador, y entonces ellos pues ya sabemos que se habían repartido el reino. Sí. Entonces era lo mismo que pensaba Judas. Yo entrego a Jesús por esta miserable cantidad de dinero, y sé que tal vez yo hago énfasis en esa palabra porque realmente la traición es así. Cuando alguien traiciona no hay otra palabra que se pueda usar. Entonces Judas dice, yo entrego a Jesús y él se va a liberar. Los discípulos estaban esperando lo mismo. Mire, yo le aseguro que si Jesús ahí les hubiera dado la orden, ataquen, ellos hubieran tratado de defender, porque estarían pensando en un reino. Entonces creo que esa fue la razón por la que ellos huyeron. Es una buena lección, como usted lo mencionaba al principio. Cuando nosotros venimos a Jesús, debemos dejar todo, pero no dejes todo
para huir de Jesús. Dejemos todo para venir a Jesús, no dejar todo para huir de Jesús, porque allí no hay ganancia. Por eso quisiera que orara por nosotros, pastor. Puede ser que nosotros hoy seamos confrontados con esta situación en la que algo estemos fomentando en nuestro corazón que nos esté alejando de Jesús. Hay que dejarlo eso, porque si no terminaremos sin nada también, lejos de Jesús, y ahí está el problema. Pero vamos a pedir a nuestro pastor que ore por nosotros para que nos ayude. Y usted que nos está viendo o escuchando, si sabe que en su corazón hay algo que necesita rendir al Señor, en esta oración entrégueselo a Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar este relato que nos interesa para nuestra salvación. Amén. Gracias porque vemos en Jesús a alguien en perfecta paz, con determinación, con serenidad, enfrentando los horrores de la traición, de la muerte, de los insultos. Señor, ayúdanos, porque nosotros estamos en este mundo caído y duele mucho cuando alguien cercano puede hacer algún agravio. Ayúdanos, Señor, para tener el espíritu de Jesús, y ayúdanos también para ver posibilidades en las personas que aunque puedan huir ahora, un día puedan estar cerca de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.